muchas gracias. Gracias por la invitación en esta increíble propuesta de Creative Mornings. Sí había estado como apegada al desarrollo del proyecto al estar aquí en la Universidad de LSI Monterrey. Para la gente externa, pues es un proyecto muy interesante que realizan desde hace ya algunos años y que no ha parado después de lo de la pandemia. Pues cuando me invitaron a dar una plática, dependiendo como de una de las palabras del mes, que en esta ocasión es el ensueño en particular, me quedé pensando de que, bueno, que si me toca esta palabra o me dan otras opciones, de qué voy a hablar, ¿no? Más allá como de usualmente como nos invitan, sino que se conectara conmigo como persona. Y me quedó como anillo al dedo la palabra que es de este mes, que en español viene siendo el ensueño, describe cuando uno estamos como en una ensoñación constante, ¿no? Que quiere decir que yo estoy soñando despierta, que es muy diferente como a divagar, sino que te da un placer, que te sientes bien también cuando estás y te vas con esos pensamientos. Es una fantasía visual para muchos. Y algo clave es que empecé a reflexionar sobre el tema, ¿no? De que cómo lo traigo a mí. Pues obviamente toda mi vida, o desde que tengo más bien mis recuerdos, digamos, o utilizando como mi memoria hacia la infancia, he estado soñando despierta, ¿no? Entonces les traigo como la descripción de la palabra del sueño, que viene siendo un estado en el que uno se pierde agradablemente sus pensamientos, que quiere decir soñar despierto. Y me gusta mucho lo que dice de agradablemente, ¿no? Para muchos tal vez podemos pensar que soñar el despierto puede ser una pérdida de tiempo o que puede ser alguien que no tiene una capacidad de atención que es más limitada, y es todo lo contrario. El soñar despierto es un momento de placer, ¿no? En lo que tus pensamientos se pueden ir hacia lograr algo o a planear algo, o sea, es más como esta ficción o fantasía. Y algo muy importante es que, como les comentaba, empecé como a recordar, bueno, desde por qué me conecto tanto con esta palabra, es porque, como les decía, desde que tengo memoria siempre he soñado despierta o continúo hasta ahora. No es como el hecho de que, bueno, toda o la gente que empieza a decir que desde un principio fue, no sé, que desde los 2 años ya sabía cocinar, sino en verdad intentaba pensar desde cuándo me gusta y es un escape para mí y un detonante el ensueño. Y no recordaba que iniciara en algún punto en específico, sino desde que tengo mis recuerdos, ¿no? Mis memorias. Actualmente tengo 40 años y sigo teniendo como esos patrones, ¿no? Estos hábitos. Puedo estar en un diálogo con amigos, puedo estar en un espacio totalmente aislada, puedo estar en el trabajo y me tomo mis momentos. Y algo que les quería, bueno, aquí es una de las fotografías de Estudio Ghibli, que es una inspiración también para mí, porque pues aunque hablen sobre otros temas, es como toda esta fantasía, ¿no? Que la lleva y dentro de sus películas, y tiene mucho del soñar en ellas. Por eso lo utilizo aquí, porque me sentí como muy apegada a la imagen. Y pues en esto de cuando estamos soñando despiertos, o en otras palabras la ensoñación, muchas veces se puede describir como esta fantasía no es virtual, perdón, es visual, se me fue ahí. Los pensamientos que sean placenteros, pero también generan como ambiciones. Entonces, cuando estaba pensando sobre qué voy a hablar, específicamente de que lo que yo ensueño, pues no tanto, sino cómo yo lo utilicé sin darme cuenta hasta la facultad, honestamente, hacia mi proceso creativo, que es hacia donde se va la plática. Y muchos de los detonantes, porque decía, ok, ¿por qué mi personalidad puede ser así? Que sea hacia alguien que desee cosas o que siempre esté soñando despierta para tener ciertas fantasías, digamos, que en la realidad tal vez yo no podría realizarlo en un punto, o tal vez tendría que costarme más trabajo, etcétera, ¿no? Ya sea desde niña, pues soy hija única, entonces el jugar sola
eso también me impulsaba, ¿no? O sea, generaba como historias, aunque crecí con muchos primos, que tampoco, y mis mejores amigos son desde la primaria, no es de que, ay, solita siempre para nada, sino que sí estaba como con amigos que también, honestamente, eran muy creativos, ¿no? Amigos que escribían cuentos, amigos que generaban historias entre todos, entonces, o que hacíamos de que historias de terror y nos metíamos a casas embrujadas y el imaginario explotaba. Pero también era mucho de ver novelas. Si eres de México, vas a conocer las novelas y sobre todo que son todas hacia la ficción. Me encantaba ver novelas por mi abuela, entonces siempre te lleva como más, ¿no? A crear también caricaturas o el cine. Entonces, hasta que llego a la facultad, empiezo a notar, decido, ¿no? En la carrera. Y creo que también esto hizo y detonó que yo buscara una profesión que estuviera relacionada hacia las artes, ya sea sobre todo lo visual, para yo poder llevar todo lo que tenía en mi mente, digamos, con este imaginario, a la realidad, ¿no? O sea, al tenerlo ahí ya en una fotografía, no en una imagen digital como entonces, sino tú para tenerla la tenías que imprimir, ¿no? Entonces la sensación de tenerla en las manos y el observarla para mí era como pues, ahí. Estas son unas de las primeras imágenes que yo hice, creo que fue después, no, ni siquiera las primeras, fue después de que estudié en la Facultad de Artes Visuales. Y creo que ahí fue donde yo entendí que mi ensoñación se podía detonar dentro de mi proceso creativo. O sea, cómo llevar todo esto en lugar de que sean como ideas placenteras, sí, que me hagan sentir bien, pero que no las vaya a, digamos, experimentar, que eso puede ser que a otras personas les hace que sea un poco más negativo en cuestión de que, ay, me gané la lotería, pero no la tengo, ¿no? Si tuviera tanto dinero, ¿qué haría? Ese es otro tipo de soñar despierto, ¿no? Del deseo, del desear. Y en mi caso era más bien de generar escenarios, generar acciones, hacer acciones que tal vez yo no podría físicamente o generar escenarios que me llaman la atención, ¿no? Todo en sí era muy visceral, honestamente. Sí trabajo mucho desde el ánimo también, desde la emoción. Creo que primero me estoy constantemente digamos que sí es una autorreferencia, pero como que todo parte desde mí y luego yo ya lo puedo exponer hacia lo social. Entonces, llegando a esto, me di cuenta también en el que aunque tú tengas estos sueños despiertos, no quiere decir que tengas una limitada atención, acciones, sino al revés. Es algo de ver lo positivo en el que tú puedes detonar tu proceso creativo, ¿no? O sea, si eres una persona que constantemente está soñando despierta con ciertos escenarios que sean placenteros, obviamente, ¿cómo podemos llevarlo? ¿No? Leyendo un poquito más después en psicología y en otros estudios del cerebro, se menciona que es muy positivo que la persona durante el día tenga varios de estos periodos, también para liberar su estrés y otro es porque dos puntos esenciales o dos redes esenciales se conectan en el cerebro, la resolución de problemas y la de creatividad. Entonces, cuando tú estás soñando despierto, ambas están en el mismo espacio, por lo cual llegan a decir, bueno, estos psicólogos u otros, no sé, yo creo que es más relacionado hacia la psicología, en el que se puede llegar a tomar y a convertir en un proceso positivo, ¿no? Entonces, en este tiempo, estoy hablando que es 2004, ya una temporada, casi siempre yo trabajaba con mis amigos igual, que es como lo que me rodea, ¿no? Y empecé a notar sobre todo esto, cómo puedo llevarlo hacia mi trabajo. Igual no era el que me voy a dedicar, ¿no? Profesionalmente. Ahí yo estoy hablando de una chava, no sé cuántos años tenía ahí, veintitantos, que lo único que quería era crear. O sea, nada más crear y hacer sus mundos, ¿no? Ella es mi mejor amiga, Karen es la hermana de mi mejor amigo, que fue, digamos, como mi musa durante muchos años. Siempre veía a Karen y quería utilizarla, ¿no? Entonces, cuando termino la facultad, me gusta contar esta anécdota, trabajé en una estética por
una estilista súper buena de aquí de Monterrey, porque yo quería aprender cómo peinar y maquillar para mis proyectos fotográficos. Y si alguien ha trabajado en estética, sabe que es muy cansado. O sea, mis respetos para las estilistas, has parado todo el tiempo, también estás con mucha gente, mucha energía, etcétera. Entonces, cada vez que yo regresaba en camión, siempre iba viendo hacia afuera en la ventana y constantemente yo siempre le iba alucinando, pero no, sino en este como soñar despierto, ¿no? Y ahí fue durante este proceso donde hice como mi primer serie un poco más formal, digamos, después de otra que ya había participado, que se llama Mexican Citizen, o se llama. ¿Por qué? Porque estaba en el camión y literal yo estaba soñando en gente volando, que explotaran, pero sobre todo que yo las pudiera contener ahí. Hasta ahora yo ya puedo relacionar todo, ¿no? Pero en ese momento mis detonantes eran esto, soñar despierto. Y lo que yo tenía que hacer sí o sí era generarlo. Lo bueno es que lo hice hacia el proceso creativo y hacia la fotografía. ¿Por qué me gusta la fotografía? Porque pues tenía esta relación del poderlo crear, ¿no? De que así como yo lo estoy, y es muy visual, ¿no? Como yo lo estoy viendo dentro de mi imaginario, lo quiero transmitir dentro de la imagen. Entonces, aquí por eso les coloco como es en donde puedo hacer y deshacer, en donde lo imposible es posible y este imaginario tal cual. Y me gusta irme específicamente desde la infancia donde creaba escenarios hasta la adultez, que para mí ya es como tal vez cuando ya somos mayores o pensamos después de los 30 años de que, o no. Ahora como soy desde hace años directora, yo veo que el conflicto es desde los 20 años. Tu madurez, ¿no? Lo veo también con alumnos que los veo y que les da como una crisis, ¿no? De que ya tiene que ser una persona madura y se tiene que comportar tal cual. A mí, honestamente, yo creo que me dio hasta los 30 y tantos o 40, pero porque la madurez la llevo desde la adolescencia, al verlo desde casa. Pero creo que ayer me estaba cuestionando, ¿iré a dejar de soñar despierto? O sea, ya tengo 40 años, o sea, ya debería de no, pero no es el deber, sino ya lo entendí. Es más bien, si yo dejara, paro mi proceso creativo en cuestión a todos esos años que me he formado y que he entendido las artes para mí. Sí puedo hacer otras cosas, ¿sí? Pero ya es una parte esencial dentro de mi personalidad. Es más, creo que cuando sea viejita tal vez voy a estar un poquito más apegada a estos sueños, ¿no? Despiertos. Entonces, como les había comentado desde un principio, nos vamos desde una fantasía visual, que sí podemos traducir lo que es la ensoñación, pero cuando tienes una acción, ahí ya se va como esta experiencia presente. Sí podemos llevarnos a soñar, por ejemplo, que tenemos nuestra mejor casa mientras yo estoy trabajando en una oficina de Godín, pero ¿cuáles son las acciones para realizar? En mi caso, mis acciones se van más hacia lo muy anímico y por eso se relacionan muy bien las artes y los procesos creativos para salir. Detonándolo como en este tipo de imágenes, ¿no? Home en particular fue un proyecto para mí que era mi statement como fotógrafa. Yo pensaba que con este proyecto ya podía dialogar sin tener que usar la comunicación verbal sobre qué era para mí la representación de la fotografía y qué hacía yo, ¿no? Mi trabajo. Pero también tiene un doble filo. Al yo tenerlo siempre en mi cabeza y explorarlo, y es como es más difícil traducirlo, ¿no? Hay mucha relación hacia la fotografía de moda, sí, pero pues en ese entonces yo no lo veía tal cual, ¿no? Me encanta la foto de moda. Entonces, cada una de estas imágenes, ninguno es modelo, toda es gente que conozco, hay hasta exparejas, hermanos de amigos, la hija de mi mejor amiga. Obviamente, cuando yo estoy con alguien y empezamos a platicar y hay alguien que a mí me cautiva de alguna manera, empiezo, aunque estemos platicando, ya mi mente se fue y es, wow, o sea, quiero ya, o sea, relacionando también con el proyecto que traiga, ¿no? Tampoco es como al azar, sí tiene como una estructura, pero tenía un fotolibro, o sea, estaba en un curso de fotolibros y estaba conmigo Victoria Fava. Victoria es esta, la de aquí de la espalda. Y me le quedaba viendo y decía,
qué bonito su cabello, o sea, la manera en que está cortado, parece como si fuera una actriz de alguna película. También su nariz, quien conozca a Victoria, es muy finita. No la conocía hasta en ese punto, entonces como que se me quedó en la mente y dije, o sea, ahí creo que la puedo hilar. Y en ese entonces yo estaba en la fototeca o en el Centro de las Artes, que nos estaban dando este curso. Y la fototeca me llama mucho la atención las partes de atrás. Tienen un elevador increíble, es como muy fantasioso. Entonces ahí se va. Entonces yo estaba con un curso de fotolibro, yo ya estaba soñando, digamos, despierta o en esta ensoñación hacia mi salida visual de un proyecto. O la vez, por ejemplo, la de abajo es mi prima, ¿no? Fernanda también sale en varias. Y a Fernanda la he visto desde niña, pero hay algo que empiezo con ella y mágico, ahí me voy. Estamos platicando y me voy acá a esos pensamientos, ¿no? Entonces es algo muy activo, ya estoy como muy acostumbrada y creo que si alguien sueña siempre despierto, muchas veces les dicen de que es alguien disperso, ¿no? O tiene ADHD, pero son cosas totalmente diferentes. Entonces no tiene nada, o sea, no lo tenemos que ver con una connotación, digamos, hacia lo negativo, sino hacia lo positivo. ¿Y cómo lo podemos traducir? Obviamente después me doy cuenta sobre qué, ¿no? Todo el tiempo es por las emociones, a cómo estoy, a cómo yo percibo, y esas emociones también son y se detonan de acuerdo a mi alrededor, ¿no? Hacia dónde estoy, de dónde soy, quién está conmigo, cuáles son las expectativas, en dónde vivo, dónde no vivo, todo lo anterior. Siempre había pensado que el viajar era necesario, que yo tenía que viajar a. Entonces también al no viajar o al no experimentar otras salidas de voy a ir a estudiar la carrera afuera, o si viviera en otro país, o bueno, ahora me toca la maestría y si me voy a la maestría en otro país. Es algo también muy generacional, pero lo que me privaba de que ahí sí podría decir, uno se puede acostumbrar, era esta misma situación de déjame generar yo mis propios escenarios y mis propios espacios. Conforme ha pasado el tiempo, me he dado cuenta también de lo importante que es accionar estos sueños despiertos o esta ensoñación que tienes constantemente. Llevarlas a cabo. Siempre digo de manera positiva. Si decides, por ejemplo, quiero volverme o quiero estudiar otra carrera, empezar a hacer como los pasos y llevarlo, porque eso te va a transformar, digamos, ciertos pensamientos constantes que tienes hacia otros y cómo hacerlo de manera creativa y positiva y generar como nuevos cambios. El último de estos, todo esto es puramente emoción, digamos, hacia el desapego de ciertas emociones y el apego a otras, hacia el tener y el no tener. Y si puedo decirlo abiertamente, esto es producto de mi soñación o de mis sueños despiertos constantes. No es tan profundo en otros sentidos, no estoy elaborando un discurso que sea más como social o conectado, pero eso es. O sea, es súper simple y creo que lo más positivo que me ha pasado es entender de que cómo pude traducir el estar soñando despierta dentro de mi proceso creativo, que son las fotografías. Y cómo podemos llevarlo también, yo creo lo importante ahora hacia el espacio real, hacia lo físico. Lo que estamos soñando igual y nosotros soñamos que vamos a volar. No vamos a volar, no vamos a levitar, igual y no estamos como si en una ficción, pero sí puedes tener esa sensación. Te subes a un avión y te tiras por él, ¿no? O sea, el sentirlo ya es como algo que se me ha hecho más placentero después de entender de que ya disfruté todos mis sueños, bueno, ahora cómo los voy a traducir. Y esto es como una muestra de cómo yo lo llevé al espacio. Sí tiene un pro, digamos, el estar soñando despierto porque constantemente estás generando como nuevos universos dentro de tu sistema y también hacia alrededor. O puede ser, y no digo que esté para nada mal, que lo hagan de una manera de descanso, ¿no? Cuando estaba pensando también, oye, ¿de qué más puedo hablar sobre el tema? No más allá de que sobre qué trata mi trabajo, sino era eso, cómo yo utilizar, eh, cómo más bien me utilizó y me generó y me detonó un proceso en donde ya entiendo por qué estoy relacionada al área creativa y no hacia tal vez los números que también tienen su
su área, pero pues ser honesto, ¿no? Estaba pensando, y si me pongo a estudiar, ¿qué voy a estudiar? Me imaginaba en una oficina, en un edificio, pero nunca llegué a estar ahí, sino al final decidí como hacia las artes visuales. Y esto era para poder traducir. Entonces, vayan enlazando todo. Creo que eso es lo más interesante de cuando estamos soñando despiertos, empezar a enlazar, ¿no? ¿Por qué sigo? ¿O qué son los patrones? ¿O qué es lo que me gusta? Hacia dónde se va mi mente. Obviamente nuestras propias experiencias es lo que lo detonan. Y cómo llevarlos, sobre todo, cómo experimentarlas, cómo aprender de ellas para hacer. Igual y no todo el mundo tiene que hacer cosas en literal y simplemente experimentarlo, pero no sé, creo que sí al verlo traducido ya en un espacio más real o de experimentarlo con sensaciones, para mí fue como el punto, ¿no?, de enlace. Esas son algunas de las piezas que pueden traducir también, más allá de la relación hacia un fotolibro, no, es más bien la relación hacia estos pensamientos y cómo uno se tiene que conectar al otro y lo que sucede. No sé si alguien quiere hacer como alguna pregunta por mientras de que estamos aquí charlando, si lo quieren dejar ahí. La verdad es que es más breve mi participación porque no lo quería como extender tanto o forzar. Y espero que a todos ustedes les pueda detonar de manera muy positiva estos sueños despiertos o esta ensoñación en la que todo el mundo deberíamos de estar. Entonces los dejo con esta última pregunta. ¿Qué es lo que soñamos despiertos y qué es lo que ustedes sueñan?